¿Estás escuchando? Bancate ese defecto. Bueno, volvemos. No hemos podido resolver la cuestión virtual, pero sí la tenemos vía telefónica a Mercedes Roch. Como decía, es historiadora, docente e ilustradora y autora del libro Primeras. Recientemente publicado el artículo Seamos libres, lo demás no importa nada, en Diario AR. Muy buenos días, ahora sí, Mercedes, ¿cómo estás? Ahora sí, buenos días. Buenos Bueno, días para gracias vos. por la paciencia, no sé qué habrá pasado. No sabemos si somos nosotros, si es allá. Bueno, las tecnologías a veces nos juegan estas Sí. malas pasadas, pero bueno, nos hubiera gustado vernos directamente, pero bueno, podemos charlar igual. Y lo que adelantaba yo un poquito recién es que, bueno, en el artículo que escribiste, analizás un poco desde un punto de vista histórico las ideas de la libertad de avanza, los conceptos abstractos que a veces tira Milei y otros Mm. movimientos que ya han sucedido en nuestro país, ¿no? Sí, lo que pasa es que me parece que Milei, eso, lo que vos decís es clave. Como que va tirando conceptos, y igual digo Milei y toda la libertad avanza, Sí, porque es como una estrategia que tiene el partido en sí. Conceptos que son complejos o que por ahí, bueno, tenés que tener un bagaje para entender de qué se trata. Y cuando entendés finalmente qué es lo que está queriendo decir con eso, decís, uy, tremendo. Eh, y justo en este artículo que estabas mencionando, a mí me había llamado mucho la atención, o sea, quería escribir sobre eso porque me compartieron un mensaje de WhatsApp que, claro, no me lo mandan a mí particularmente porque saben que no comparto esa postura, pero me compartieron algo que le habían enviado a otra persona, que era una foto de Milei como en la figura de San Martín, ¿no? La cara de Milei y el cuerpo de San Martín. sí. Y ahí me llamó muchísimo la atención, o sea, me hizo pensar mucho esa imagen, sobre todo porque Venegas Lynch hacía poco había dicho que San Martín no era el padre de la patria, Bueno, entonces, o que se había sobreestimado su labor en la independencia. Entonces pensaba, bueno, por qué recurren a San Martín? ¿Por qué usan la figura de San Martín? Y analizando un poco distintos discursos e imágenes, claro, lo que me di cuenta es que lo que estaban viendo en San Martín es que es un libertador, efectivamente, como es el mote que le damos todos los argentinos y argentinas, pero en su imaginario es un libertador de los mercados. Es decir, que es algo que no tiene nada que ver, ¿no? San Martín claro. no luchó nunca por la libertad de los mercados. Solamente se quedan con la idea, o con el significante, sería con la palabra libertador, y se borran que él lo que estaba luchando era en contra de la opresión española, por una patria grande, que justo eso pensaba que probablemente les asuste este concepto de la patria grande, la libertad avanza, pero efectivamente es un concepto que sí usaba San Martín. Claro. Entonces se va borrando todo eso y queda únicamente esto, el libertador, a secas. Y cuando eso, ¿qué sería el libertador para ellos? Bueno, un tipo que abre los mercados. Lo Claro. cual, por un lado es mentira, y por otro lado es muy grosero y engañoso Y y hasta en un punto no muy, sé. muy, muy contrario realmente, porque no solamente que por supuesto que San Martín no hablaba de los mercados, sino que justamente hablaba de la dependencia de patrias extranjeras, ¿no? De no, justamente de independizarse del colonialismo y de sustanciarse con lo que teníamos dentro de nuestra patria y a lo sumo en la configuración de una patria grande, como bien decías vos, pero nada, o sea, nada que ver con los mercados y encima justamente de no depender de patrias extranjeras, que es un poco lo que sí propone mi ley. Claro, totalmente. Y a su vez también hay que destacar que en el periodo en que San Martín estaba luchando por la independencia, ni siquiera existía lo que se llama División Internacional del Trabajo, sí, que es el mercado internacional, ¿no? No había compradores y vendedores asignados, relaciones comerciales internacionales, para reducirlo. Eso no existía en aquel momento. Entonces también se está hablando sobre el vacío. Justo que ayer habló con Johnny Viale respecto del salto al vacío. Bueno, esto es conceptos en el vacío también. Eh, o sea, solamente hablar de San Martín como el libertador, así a secas. Y de hecho, también
momento de la historia que La Libertad Avanza señala como, que esto lo hace constantemente Milei, lo hacen todos en La Libertad Avanza, están señalando que hace 130 años, creo que ellos dicen, Argentina era potencia mundial. Sí. Y ahí sí existía un mercado internacional. Era un mercado internacional incipiente, recién estaba empezando la División Internacional del Trabajo, y este es el momento en que Argentina se incorpora en este mercado mundial como exportadora de materias primas e importadora de bienes manufacturados. Vieron esto que siempre se da en la escuela del modelo agroexportador. Totalmente. Que creo que esto ya lo han desmitificado en varios lugares, pero que está bueno también seguir repensándolo y decir que varias cuestiones respecto del modelo este que reivindica, que sería el del Partido Autonomista Nacional, encarnado fundamentalmente por la figura de Roca, que quizás es como por ahí más fácil asociarlo a él, a su figura. Sí, obvio, sí. Por un lado, que es un modelo liberal, en este caso sí es liberal de los mercados. Pero ¿qué pasaba con esto? O sea, ¿quién beneficiaba? Exclusivamente a quienes tenían tierras. Y el resto de la población vivía en condiciones de extrema pobreza, porque esas imágenes que circulan, que estudiamos en la escuela, de los conventillos, y que vivían 200 familias en una casa, y yo me acuerdo de una imagen que me había quedado en la escuela, que era que ataban a los bebés en las paredes porque no tenían espacio, Sí. que era el manual de la escuela. Sí. Todo eso es de esa época también. Sí, incluso, bueno, vos decís, no, efectivamente ese modelo beneficia al campo, pero incluso en el campo quienes trabajaban la tierra también vivían en esas condiciones, o sea, era a costa de también esa población. Sí, claro. O sea, es para los latifundistas, para quienes eran exportadores, que son muy pocos, o sea, eran muy pocos en aquel momento y hoy son muy pocos todavía también. Y otra cuestión importante de ese periodo de la historia, o sea, eso por el lado económico, y por el lado político, es que no existía democracia. Claro. O sea, la ley Sáenz Peña, que es la del voto secreto universal obligatorio, es de 1912 y se aplica por primera vez en 1916. Entonces, no solamente es un modelo económico de cipallismo absoluto, porque es decir, bueno, te voy a vender la materia prima, te voy a vender el cuero a un precio barato a vos, Inglaterra, para que vos lo manufactures, y me vendas a mí una bota con un valor agregado, que me va a salir mucho más caro que el cuero que yo estoy produciendo, que eso por supuesto genera una relación comercial desigual, sino que a su vez había fraude de verdad, no como el que está alegando hoy en día La Libertad Avanza. Totalmente, sí, también como vos decís, lo que más me llama la atención es que son muchas cosas que se estudian en la primaria, ni siquiera te digo tenés que ir a un secundario con tales características, en la primaria ya sabemos lo que era la década infame, si bien estamos hablando un par de años más tarde de lo que estábamos mencionando, pero igual, en donde existía efectivamente el fraude, en donde se secuestraban DNIs, en donde el patrón te obligaba a votar de una determinada manera, digo, Claro. Sí. O sea, no, pero en este periodo ni siquiera existía el padrón electoral, nada. O sea, vos no era obligatorio, así que te presentabas vos, no, ni yo tampoco, porque tenías que ser hombre. Claro. Pero te llevaban, ibas a votar ahí si querías, por ahí te llevaba tu patrón, y el voto era en voz alta, vos tenías que decir, bueno, yo voto a tal. Y entonces, bueno, había tipos apuntándote con armas mientras vos decías a quién votabas, por lo tanto no era tan fácil plantarse frente a ese sistema. No, por supuesto, por supuesto. Bueno, y también acá tengo que en tus redes hiciste mucho hincapié en explicar cuál es el rol del Estado y te queríamos preguntar un poco eso. ¿Qué papel jugó y juega hoy la presencia del Estado y qué repercusiones tuviste con tus seguidores a la hora de tratar estos temas? Bueno, la verdad es que en algún momento empecé a hacer estos videitos porque estaba muy enojada. Sí. O porque sentía, muchas veces a mí me pasa que siento que la historia por ahí queda en el patio de Puan y que no sale hacia afuera, y que me parece importante por ahí poder hablar de temas históricos. Entonces quise como ir explicando algunas cuestiones de historia y la gente se copó un montón, así que cada vez cuando iban saliendo algunas cuestiones que me parecían muy burdas,
quería compartir mis reflexiones al respecto y justamente ayer pensaba en esta cuestión respecto de los tosedores y de que Massa fue agresivo, y que igual también estaba viendo en los medios que se preguntan, ¿pusieron tosedores o no pusieron tosedores? ¿Fueron estrategia o no? La verdad que qué importa, ¿no? Como, imagínate que sí que es cierto que hay tosedores. Bueno, igual estás candidateándote para ser un presidente, vas a tener que hablar en frente de gritones y de golpeadores de bombos y de miles de cuestiones, ¿no? Sí, eso por un lado. Pero pensaba también respecto de que que Milei igual tampoco distingue qué es lo que responde a los estados al Estado Nacional y a los estados provinciales, que esto se lo dejó en claro Massa. Me estoy yendo un poco de tema, pero no importa. Nos gusta escucharte igual. Vieron que en un momento Massa en el debate menciona que va a establecer como una especie de FBI en Rosario. Sí. Y Milei le dice, pero eso que vos estás haciendo es violar las constituciones nacionales, no provinciales, no sé cómo lo dice, de alguna forma como intervenir en las provincias. Sí, porque ni siquiera, perdón, pero ni siquiera él lo pudo decir bien. O sea, lo que estaba tratando de decir es que había un conflicto de jurisdicciones y bueno, no le salió. Exactamente. Pero no hay ningún tipo de conflicto de jurisdicciones, porque nosotros tenemos un Estado que es federal, eso lo dice nuestra Constitución Nacional, ¿no? República Federal Argentina. Entonces hay ciertas atribuciones, ciertos poderes que están reservados para las provincias y ciertos poderes que son exclusivos del Estado Nacional. Bueno, el poder de la policía efectivamente está conservado por las provincias. Cada provincia tiene potestad sobre su propia policía. Sí. Entonces, en ese sentido, creo que Milei estaba apuntando a eso. Pero las Fuerzas Armadas y la Policía Federal corresponden al Estado Nacional. Por eso es que Massa le dice, vos no estás entendiendo la diferencia entre las fuerzas. Totalmente. Sí. Entonces me parece que, y esto es lo que pensaba ayer, que hay muchas dificultades en comprender cuáles son las atribuciones del Ejecutivo Nacional y cuáles las del Ejecutivo Provincial. Y una de las cuestiones, a raíz de los tosedores, ahí está, y volví al tema, es que una función fundamental del presidente consiste en representar a la Argentina como un conjunto frente al mundo. Esto, yo creo que en Argentina es más difícil de comprender que Argentina es un Estado federal. Pero si pensamos, no sé, en el caso de Estados Unidos, que son estados federales unidos, vieron que siempre se hace mención a que cada estado tiene sus propias leyes, sus propias regulaciones, pero Biden es el representante de los Estados Unidos frente al mundo, ¿no? Sí. Bueno, en este caso, en Argentina funciona similar, porque al momento en que Argentina se conformó como un estado, Estados Unidos fue el modelo de Argentina. Entonces, digamos, Milei sale electo presidente, esperemos que eso no suceda, va a tener que representar al país en frente del mundo en las relaciones internacionales. Y está bien, él no quiere que haya relaciones comerciales reguladas por el Estado, lo cual también se han encargado de mostrar que eso no existe, pero sí va a tener que tener negociaciones por lo menos respecto de los delitos internacionales. Y ahí si Lula, por ejemplo, que tanto denostó, quiere desestabilizarlo, ¿qué va a hacer? Nos está representando a todos. Esa sería como la duda. Totalmente. Bueno, sí, lo del comercio es claro que no puede ir un particular a comerciar con un Estado porque no tiene ninguna clase de sentido, e incluso un privado comerciando con otro privado de otro país también interviene en el Estado, y eso es así, sobre todo por una cuestión muy importante que tiene que ver con el narcotráfico, vamos a decirlo, cosa que también a mí me deja pensar que, bueno, que Milei le gustaría que suceda en algún punto. También pensaba en esto de las atribuciones que mencionabas del presidente en particular, y días antes del debate incluso había salido un spot de campaña de Sergio Massa
con niños explicando cuáles son las atribuciones del presidente, porque nuevamente son cosas que se aprenden desde muy temprana edad, gracias a la educación pública y obligatoria en nuestro país, cuáles son las atribuciones de un presidente. Tuvo que salir a hacer un spot explicándolas en voces de niños. Y la verdad que al principio un poco me resultó fuerte, me llamó la atención, dije, bueno, quizás no es tan necesario, y después de ver el debate uno dice, bueno, la verdad es que estuvo bien. No, sí, tal cual. No, me parece que igual en el debate quedó muy en claro que Milei no está capacitado para ejercer ese cargo. Pero bueno, Sí, no no, sé si terrible. eso incide después En lo a que se la hora vota, sí. de votar. Y hablando un poquito, bueno, de las aulas, de los chicos y demás, vos mencionabas, bueno, la historia no puede quedar en el patio de Puan. Ayer hubo un tremendo banderazo en contra de Milei en la puerta de la Facultad de Filosofía y Letras, por ejemplo. Pero bueno, como docente, ¿qué clima ves en las aulas? ¿Qué opinan? ¿Qué proponen a aquellos a quienes todavía están adentro de un aula? ¿Cuáles son las preocupaciones o temas que te presentan los estudiantes? Y mira, yo en realidad estoy en nivel superior nada más. Ah, ok. Entonces son adultos y adultas. Bien. Sí veo son personas de 20 años en adelante. Veo que tienen mucha preocupación respecto del futuro, sobre todo porque yo trabajo en educación pública. Entonces, bueno, digamos, mucha incertidumbre sobre qué va a pasar en el futuro. Hay una movilización muy grande de los estudiantes también para impedir o bueno, para llamar al voto a masa. Pero también, no sé, estamos en Capital, creo que no sé si sirve como muestra para pensar qué pasa con los estudiantes y las estudiantes de nivel superior. Totalmente. Bueno, Mercedes, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por tus palabras, por la difusión que haces en redes sociales. ¿Dónde te va a seguir la gente? Merce Roch es mi Instagram. Bien, Merce Roch. Bien, Arroba ok. Merce Roch ahí para ver los videitos y para cada una de estas cuestiones que van surgiendo y que Mercedes hace un poquito de divulgación. Me parece súper importante. Por supuesto, van y leen el artículo del diario AR titulado Seamos Libres. Lo demás no importa nada. Y van y compran primeras. ¿No? Todo eso. Bueno, sí que tienen plata, así que también está difícil. Pero bueno, pero es un lindo libro y una buena entrada también a la historia y la historia de las mujeres de nuestro país. Así que te agradecemos muchísimo, Mercedes, por esta Bueno, comunicación y gracias a esperamos poder volver a ustedes. hablar con vos. Dale, besito, chao, Abrazo chao. grande.